Bien, tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de este día y quiero recordarles que tenemos pendiente una actividad evaluada que consiste en el laboratorio uno, ¿verdad? Del bloque 2, en la parte de la prueba objetiva, llamémosle así, que es una pequeña prueba de examen oral para poder evaluar qué tanto han estudiado aquella serie de preguntas, ¿verdad? Luego, como parte de la dinámica de cada sesión, han de recordar que siempre se insiste en que ustedes puedan leer los contenidos que se han compartido para cada semana antes de cada una de las sesiones. De tal manera que cuando vengan a la sesión, ya sea virtual o presencial, ustedes puedan, digamos, simplemente consolidar sus aprendizajes y traer preguntas, comentarios, inquietudes de aquello que tal vez no han comprendido muy bien. Así que si ustedes tienen alguna pregunta que deseen formular, lo pueden hacer en este momento, antes de cualquier otra, digamos, cualquier otra punto de la agenda de hoy. A ver, bueno, repito, si tienen alguna pregunta de lo que han estado estudiando, la pueden hacer ahorita. Bien, asumiendo que no tienen ninguna pregunta, pues vamos a comenzar con el desarrollo de la sesión y quiero compartir pantalla y vamos a remitirnos al Código Procesal Civil y Mercantil porque me interesa que podamos estudiar am, la temática de esta semana, que es el acto de conciliación. Este tema de la conciliación aparece regulado en el artículo 246 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil. Llega hasta el 254. Entonces, obviamente resulta de la mayor importancia que ustedes puedan leer en sus casas o en los lugares que destinan para el estudio personal estas disposiciones legales. Repito, el acto de conciliación, artículos 246 y siguientes en el Código Procesal Civil y Mercantil. Es importante tomar en cuenta que la conciliación podría producirse en varios escenarios. Uno de ellos es en sede judicial, previo a la presentación de una demanda. Es lo que algunos autores llaman conciliación preproceso o preprocesal o algo así, pero es como un acto previo, repito, a la presentación de una demanda. Y eso, repito, en sede judicial. La conciliación también podría producirse en sede extrajudicial, es decir, fuera de un tribunal, fuera de un juzgado, digámoslo así. Pero hay un escenario adicional para la conciliación y es durante alguna de las audiencias que se desarrollan dentro de un proceso. Es lo que podríamos llamar como una conciliación intraprocesal o intraproceso, es decir, dentro de un proceso. Y es que como lo van a ver ustedes en su momento, en el desarrollo del proceso declarativo común y también dentro del desarrollo del proceso declarativo abreviado, dentro del desarrollo de esos procesos,
en la audiencia preparatoria del proceso declarativo común y en la audiencia única del proceso declarativo abreviado, con carácter obligatorio, se abre un espacio para procurar la conciliación entre las partes. Y eso, repito, de manera obligatoria, lo cual, por cierto, marca la diferencia entre este tipo de conciliación o este escenario, mejor dicho, este escenario de conciliación y el que vamos a estudiar en estos artículos 246 y siguientes, en el cual la conciliación pasa a ser totalmente voluntaria, totalmente optativa. No estamos, digamos, ante la obligación de conciliar, sino y ni siquiera ante la obligación de intentarlo. Eso, repito, es algo totalmente voluntario, optativo o facultativo. Es decir, si yo quiero, presento la demanda de una sola vez, en el entendido que una vez admitida la demanda y dentro de la audiencia preparatoria, si la demanda fuera en proceso común, o dentro de la audiencia única, si la demanda fuera de proceso abreviado, allí se va a intentar, en todo caso, y esta vez obligatoriamente, la conciliación. Es decir, se va a intentar con carácter obligatorio en el sentido de que el juez debe procurar el arreglo conciliatorio, debe incluso alentar a las partes a conciliar, motivarlas a hacerlo, pero en el fondo sigue siendo totalmente voluntario si aceptan o no conciliar, pero realizar el intento de conciliación, eso es lo obligatorio. Ahora, si yo quiero, en vez o antes de presentar la demanda, y con el propósito de evitar el proceso, yo podría intentar la conciliación como un acto previo. Y a eso, repito, es que hacen referencia estas disposiciones legales que hoy vamos a comentar. Estoy seguro que esa palabra no les resulta desconocida a ustedes. Es más, vamos a preguntar a Gabriela. Gabriela, ¿me escucha? ¿Qué entiende usted por conciliar? Así, en términos, llamémosle comunes o generales, ¿qué sería conciliar? Gabriela Beatriz. Buenas tardes, licenciado, no sé si me Buenas escucha. tardes, Gabriela. Este, conciliar para mí sería como llegar a un acuerdo entre partes. Ok. Ok, llegar a un acuerdo. Muy bien. Stephanie Segovia, quisiera agregar algo. ¿En qué escenario considera usted, por vía de ejemplo, que se podría llegar a un acuerdo entre partes? ¿Qué escenario se le ocurre que podría ser como ejemplo de una conciliación? Stephanie Segovia, active su micrófono. Stephanie, ¿está por allí? Juan Carlos Gómez. Vamos a... Buenas tardes, Vic. Sí, Buenas estoy acá. tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Dígame. Puede ser en cualquier tipo de proceso, ¿verdad? O tiene que ser abreviado o común. Sí, de hecho podría incluso ser fuera de un proceso, como el caso de las disposiciones legales que estamos analizando, que vamos a comenzar a ver. Una Vaya, conciliación previo, para fuera del ponerle un proceso. ejemplo, ¿verdad? Ajá, Mencionaba de una conciliación, puede ser como lo regula en el Código Procesal Civil y Mercantil, los tipos de procesos. Pongámonos en un proceso común, creo, que, ok. por ejemplo, en un caso de daños y prejuicios.
Ok, donde una parte le ha generado daños a la otra parte. ok. Entonces ahí entra eso que es uno de los medios de resolución alterna de conflictos, que es la conciliación, Ah, vale. donde están las dos partes y hay un tercero que es imparcial por parte del Estado que se les conoce como árbitro o mediador. Ajá. Entonces en un proceso así es donde se puede dar la conciliación. Sí, exacto, exacto. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Efectivamente, como muy bien lo dijo, en un proceso de indemnización o reclamo de daños y perjuicios, en donde una de las partes considera tener derecho a que la otra le indemnice, le resarza o le, digamos, le pague algún dinero en concepto de indemnización de daños y perjuicios, entonces efectivamente podría ser que una de las partes, por ejemplo, reclame $4.500, por ejemplo, porque eso es lo que él considera que es el valúo que representa los daños que ha sufrido. Pero efectivamente, en esa etapa, que como ya les dije, es una etapa obligatoria dentro del proceso, ya sea común o abreviado según el caso, viene y el juez pregunta, mire, ¿y ustedes no piensan que sería útil o conveniente llegar a un arreglo, a un acuerdo conciliatorio? Y entonces viene la parte demandada, por ejemplo, y dice, pues sí, sería bueno porque lo que sucedió en realidad fue un accidente, no se quiso producir ese daño y creo que podríamos llegar a un arreglo. Y entonces le da la palabra a la otra parte, a la parte demandante, y le dice, ¿usted tiene alguna propuesta de arreglo? Pues sí, mire, yo reclamo 4.500, pero si me diera 3.000, yo con eso me conformaría. Ok, ¿y usted qué piensa? Y así el juez va dando el turno de palabra a las partes, según él lo estime pertinente, por las veces que él crea conveniente también, el juez como un tercero imparcial, como muy bien lo dijo Juan Carlos, y a lo mejor, como consecuencia de esa plática, de esas conversaciones, lleguen a un acuerdo, ¿no? En el cual, por vía de ejemplo, diga, no, pues 3.000 me parece que no, y la verdad es que no tengo mucho dinero, pero sí te puedo dar 2.500, por ejemplo. No, pues dame 2.800 y así podrían negociar hasta llegar a un acuerdo, a una aveniencia, como que dice, a resolver ese conflicto sin necesidad de ir más allá. Bien, vamos entonces a comenzar la lectura de las disposiciones legales relacionadas con la conciliación, que como les dije, comienza con el artículo 246 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y vamos entonces a proyectar aquí en pantalla y como siempre lo hemos hecho, vamos a pedir que ustedes ayuden en la lectura. Y así pues yo verifico que ustedes están por ahí. Vamos a ver, Stephanie, vamos a ver si está usted allí. Stephanie Segovia, active su teléfono, su micrófono, por favor. Vamos a ver, Stephanie. Pues no, la verdad es que mejor se salió de la sesión. Bueno, Daniela está por ahí. Sí, Buenas aquí estoy tardes. presente. Vaya, muy bien. Hágame el favor de leer el artículo 246, por favor. Solo que no me sale la presentación, Lee. Pero ahorita lo busco. Vaya.
Hola, Lick, ¿me escuchas? Sí, sí, le escuchamos. Bien. El artículo 246 hace referencia a la competencia y dice que antes de promover un proceso y con el objeto de evitarlo, las partes podrán intentar la conciliación. Dichos actos tendrán lugar ante el juzgado de paz competente, conforme a las reglas generales establecidas en este código. Muy bien, muy bien, gracias, gracias. Efectivamente, tal como lo dice este primer artículo, la conciliación de la que estamos hablando es una conciliación previo a un proceso, antes de promoverlo, antes de presentar una demanda y con la finalidad de no hacerlo, es decir, de no presentar una demanda, de no iniciar un proceso. Y dice, las partes podrán. Esa palabra le da el carácter potestativo o voluntario u optativo que el acto de conciliación preprocesal tiene. Repito, un carácter totalmente potestativo. Si quiero, lo intento; si no quiero, me voy directo a presentar la demanda. Y dice intentar la conciliación, lo cual resulta relevante porque no siempre se logra. Es decir, por mucho que se esfuerce uno, a veces la parte contraria no está dispuesta a conciliar y simple y sencillamente aquello se queda en un intento. Dice aquí que el juez competente para conocer del acto de conciliación es el juzgado de paz, es decir, un juez de paz. Recordemos que hay juzgados de paz en cada uno de los distritos, antes municipios, hoy distritos. Hay un juzgado de paz en cada uno de los distritos y esta competencia está dada por las reglas generales que establece nuestro código. Estas reglas generales, por cierto, las podemos encontrar allá en los primeros artículos por el artículo 32, 33 y siguientes. Dice, por ejemplo, el artículo 32 que necesitamos relacionar con el 246 que los juzgados de paz, aquí lo dice literalmente, los juzgados de paz conocerán de los actos de conciliación. Aquí está, perdón. Conocerá, dice, de los actos de conciliación conforme a las reglas establecidas en este código. Repito, estos actos de conciliación a los que se refiere son precisamente la conciliación previo a la presentación de una demanda, como un acto optativo, voluntario, potestativo, que si se quiere se intenta y si no, pues no se hace. A esa conciliación se refiere, conforme a las reglas establecidas en este código, en el artículo, por supuesto, 246 y siguientes, que son, repito, los que estamos analizando. Y es importante destacar que esta competencia a la que se refiere el artículo 246 y el 32 es una competencia básicamente objetiva, en el sentido de que estamos hablando precisamente del acto de conciliación. Y el criterio de competencia que tendría que prevalecer, por así decirlo, es la competencia por razón del territorio. En ese sentido, tendríamos que entender que la regla general es que el juez de paz competente para conocer el acto de conciliación, es el juez del domicilio del solicitado. No voy a decir demandado, porque el acto de conciliación no comienza con una demanda, ni podemos hablar en el acto de conciliación ni de un demandante ni de un demandado. Más bien podríamos hablar de un solicitante y de un solicitado o requerido o citado o
qué sé yo, no sé qué palabra utilizar, porque de repente podría haber otras personas que podrían verse, llamémoslo así, afectadas por la resolución o el acuerdo al que se llegue. Entonces, el acto de conciliación, insisto, en ese sentido tiene que ver la competencia territorial, lo que significa que si de repente se cita a conciliación a una persona y se hace ante un juez que no es el juez del domicilio de esa persona que se ha citado, perfectamente podría alegar la falta de competencia por razón del territorio de ese juez. Ejemplo, a usted le viene una cita a conciliación de un juzgado de Chalatenango, por ejemplo, y usted Chalatenango no es ni será ni por cerca su domicilio, ya que su domicilio es aquí en San Miguel o en Santa Rosa o en cualquier otro lugar distinto de Chalatenango. Entonces usted perfectamente podría alegar que ese juez no tiene competencia para conocer del acto de conciliación, ya que usted no es del domicilio de ese juzgado, es decir, territorialmente hablando. Bien, lo otro que dice, vamos a ver, 246. Ok. Vamos a continuar con el artículo 247 y también vamos a pedir apoyo en la lectura, esta vez de Edson. Edson Clodoaldo, hágame el favor de aperturar su micrófono y leer el 247. Que no sé si me escuchan. Fíjese que se le escucha, pero bastante mal. No se le escucha bien. Intente de nuevo. A ver si lo puedo arreglar. Espera un momento. ¿Se me escucha ahora? Sí, se escucha mejor. Sí. Va. Materias excluidas de la conciliación. No podrá interesarse en la conciliación respecto de las materias que den origen a, número uno, los procesos en que esté interesado el Estado y las demás administraciones públicas, así como corporaciones o instituciones de igual naturaleza. También quedan exceptuadas aquellos procesos en los que, siendo parte el Estado, intervengan junto a estas personas privadas como parte principal o coadyuvante. Número dos, los procesos en que estén interesados los incapaces. Número tres, en general los procesos que no puedan ser objeto de dicho trámite por así establecido la ley y los que se promueven sobre materias no susceptibles de transacción ni compromiso. Muy bien, Edson. Gracias por haber leído. Miren, según esto, no todo asunto es, digamos, o puede ser objeto de un acto de conciliación. No todo asunto, no cualquier materia o tema podrá ser discutido en un acto de conciliación. Y específicamente aquellos, digamos, aquellos materias que podrían dar origen a un proceso en que el Estado o cualquier administración pública sea parte, sea parte. Aunque el Estado intervenga junto con personas privadas, las cuales podrían ser parte principal o parte coadyuvante, o tercero coadyuvante. Ah, miren, la razón de esta exención o de esta exclusión es bien sencilla, es bien sencilla. Miren, piénsenlo bien. Ah, en una conciliación no necesariamente se obtiene lo que se pretende.
No necesariamente. Muchas veces en una conciliación, para lograr un acuerdo, ambas partes tienen que ceder o una de ellas tiene que ceder en procura precisamente de un acuerdo. Entonces, si hay digamos, si hay un patrimonio que es perteneciente al Estado o alguna institución, corporación o administración pública, obviamente vamos a entender que ese patrimonio no le pertenece a la persona natural que en representación del Estado llegaría al acto de conciliación. No es él el titular o el dueño de ese patrimonio sobre el cual pueda, digámoslo así, disponer con alguna libertad y decir, por vía de ejemplo, sí, el Estado reclama $100.000, pero para efectos de conciliar vamos a dejar aquello en 50.000. No podría porque, repito, el patrimonio estatal, entendamos que es un patrimonio protegido, y no podría, digamos, llegarse a una solución en detrimento o en perjuicio de ese patrimonio que, como les repito, pertenece a la nación toda, a la comunidad, a la generalidad de las personas y no al sujeto que en representación del Estado o de esa institución llegue al acto de conciliación. Es decir, es imposible, no podría en ese caso conciliarse precisamente por tratarse de un patrimonio protegido, y lo mismo se puede decir del patrimonio perteneciente a personas naturales incapaces, como podrían ser aquellas personas físicas o naturales que no han llegado a la mayoría de edad o que, habiendo superado la mayoría de edad, han sido declarados incapaces en sede judicial por algún tipo de impedimento que puedan tener, como la sordomudez o la enfermedad mental que les impida, digamos, ejercer los derechos por sí mismos y que por ende necesiten o requieren de la autorización o ministerio de otra persona. Entonces, en ese caso, también por ser un patrimonio tutelado o protegido, no es viable la conciliación. Como les repito, precisamente porque como resultado de esa conciliación y con un efecto bastante definitivo y bastante decisivo, el patrimonio de estas personas o del Estado o de las administraciones públicas podría verse perjudicado por un acuerdo conciliatorio. Y eso hasta cierto punto se prohíbe, pues que se pueda pactar sobre eso. Y luego, en el ordinal tercero, dice de que hay ciertos procesos en los cuales la conciliación no es posible por así establecerlo la ley. En esta parte, el código lo que nos está haciendo es remitiéndonos a la ley especial, es decir, a leyes particulares que hasta cierto punto impiden o prohíben la conciliación. Por vía de ejemplo, en materia de familia, hay un par de artículos que dicen de que no se puede conciliar, por ejemplo, hechos de violencia intrafamiliar. Entonces, no se puede conciliar. Cuando hay hechos de violencia intrafamiliar, la ley prohíbe que se pueda conciliar sobre ellos. Entonces, no podrían un par de personas que tienen un vínculo de parentesco o de familia llegar ante un juez de paz y decir, mire, venimos a conciliar porque resulta que hemos tenido bastantes desafíos, hemos tenido bastantes peleas, a veces insultos, agresiones, y queremos ponerle un punto final mediante un acuerdo conciliatorio. Lamentablemente, es una materia excluida por ley de la conciliación. Y eso básicamente se aplica también a otros temas que por disposición legal no son susceptibles de transacción ni de compromiso. Por vía de ejemplo, tenemos aquellos derechos que recaen sobre la personalidad,
como el estado familiar, como el nombre, como la nacionalidad. Podríamos encontrar ejemplo también en los derechos que son personalísimos y que por ende no pueden cederse ni renunciarse a ellos. Por ejemplo, en materia laboral, el derecho de recibir un salario a cambio del trabajo que se desempeña es un derecho irrenunciable, como lo es también el de percibir las prestaciones que por ley le corresponden a cada trabajador, prestaciones vinculadas con las vacaciones, con los aguinaldos y descansos, licencias, etcétera, que son derechos establecidos en favor de los trabajadores a los cuales no se puede renunciar. Piense también en materia penal, hay ciertos delitos que también han sido excluidos expresamente de la posibilidad de conciliarse sobre ellos. Y en esos casos, pues tampoco podría plantearse un acuerdo conciliatorio ante un juez de paz que tenga como su base o como su origen un hecho delictivo que está, repito, excluido de la conciliación. Así que esos serían los, digamos, los casos en los cuales no se podría conciliar por ser, como lo dice el código, materias excluidas de esa posibilidad. Bien, veamos el 248 que menciona la solicitud que debe presentarse. Vean, tomen nota de estos requisitos porque parte de las actividades de aprendizaje correspondientes a esta semana incluye la preparación de una solicitud a conciliación. Entonces, ustedes van a tener que preparar en base a un cuadro fáctico real o simulado, no importa, pero sí van a tener que preparar un escrito de conciliación. Y para ello es importante conocer cuáles son los requisitos formales que debe contener. Y es así como el 248 los establece. Jacqueline Velázquez, ayúdeme con la lectura, por favor. Jacqueline, 248. SILIC, Ok. solicitud de conciliación. Artículo 248. La conciliación se pedirá mediante solicitud escrita dirigida al juez competente, en la que se harán constar los siguientes extremos. Inciso primero, los datos personales del solicitante y de los demás interesados, así como sus domicilios respectivos. Inciso segundo, enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse su petición y cuantía económica si fuere de esta naturaleza. Inciso tercero, fecha y firma. A la solicitud se acompañarán los documentos en el que el solicitante estime fundando su derecho, tanto del original como de los documentos que se acompañen. Se entregarán tantas copias como partes interesadas haya más una. Muy bien. Gracias, muy amable. Vaya, aquí tenemos entonces de manera bastante directa y sencilla cuáles son los requisitos formales o extremos, como dice el código en esta parte, que debe contener un escrito de conciliación. Es una solicitud, ¿verdad? Dirigida al juez competente. Tomen nota de que el juez competente, como ya se dijo, es el juzgado de paz del domicilio de la persona requerida o que se pide que se cite a la audiencia o como lo dice en esta parte del código, la persona interesada le llama, la persona interesada. Bueno, interesado también es el solicitante, por supuesto, pero digamos que la parte a la cual el solicitante pide que se cite para llegar a ese negocio, a esa negociación, a ese acuerdo de conciliación. Entonces, los datos personales del solicitante. Bueno, en esta parte, por supuesto, tenemos su nombre completo, su edad, su profesión u oficio, el número de documento con el cual se identifica, su domicilio, incluyendo dentro del domicilio una dirección física donde él pueda ser encontrado. Y
de los demás interesados. O sea, los datos personales serían básicamente los mismos, ¿verdad? El nombre completo, su edad, su profesión u oficio, el domicilio, pero entendamos que el domicilio tiene que ser completo en el sentido de incluir dentro de él una dirección física en la cual se le pueda contactar, en el cual se le pueda a él citar. Porque la idea de esta solicitud es que se cite a esa o a esas personas y para ello hay que proporcionar un lugar dentro o en el cual hacer la citación, ¿verdad? No se les vaya a olvidar, porque aunque la ley dice, así como sus domicilios respectivos, cualquiera podría decir que se cumple mencionando el distrito o el municipio o el departamento, pero no, hay que ir un poquito más allá y algunos jueces incluso quieren que uno le ponga algunas, ¿cómo le podemos llamar? Algunos puntos de referencia, como por ejemplo 200 metros al norte de la escuela o 10 metros al oriente de la iglesia que está allí o del parque o de puntos de referencia para ayudar a la persona que realiza las notificaciones y las citaciones a que encuentre con alguna facilidad ese lugar. Porque muchas veces ellos no encuentran a la persona y regresan con un informe de que no encontraron a la persona y entonces eso no coadyuva a la realización del acto de conciliación. Luego nos pide una enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la petición. Y cuando la petición es de naturaleza económica, habría que incluir la cuantía, es decir, la cantidad de dinero que pretendemos que la persona que va a ser citada reconozca que debe o se comprometa al pago. Una suma de dinero y tenemos que mencionarla, la cuantía. Los hechos, por supuesto, es una relación, un relato, una narración que hacemos más o menos pormenorizada o detallada para que el tribunal entienda cuál es la fuente o el origen de ese desacuerdo, de esa obligación que supuestamente la persona que vamos a citar tiene y que no ha cumplido voluntariamente y que nosotros queremos a través de este intento de conciliación que cumpla o por lo menos que se comprometa a hacerlo en un plazo razonable. Y finalmente nos requiere la fecha y la firma, ¿verdad? No es algo muy difícil, por lo menos según la lectura de esta norma, y no habría por qué, digamos, perderse en ella. Déjenme decirles que al igual que una demanda, esta solicitud será objeto de un pequeño estudio por parte del tribunal, de un análisis, de un juicio de admisibilidad, de un examen de forma y de fondo que permita determinar si la solicitud se admite o se rechaza, ya que podría darse un rechazo de la solicitud, por ejemplo, si versara sobre una materia que está excluida del acto de conciliación, de los que ya hemos comentado, o si faltara a alguno de los requisitos que aunque son bien poquitos, pero que aquí están en este mismo artículo, como si, por ejemplo, la enumeración de los hechos no fuera clara sino que al contrario fuera oscura, confusa, contradictoria. A lo mejor no ha habido una concreción en la enumeración de los hechos y aquí dice que tiene que ser una enumeración concreta. A lo mejor incluso un juez un poco estricto podría decirle, mire, usted hizo una retahíla de relatos ahí, pero no me los enumeró. Y la ley dice enumeración, entonces por favor póngamele número a cada uno de los hechos sobre los cuales versa su petición.
O incluso podría ser que de la misma narración de los hechos que usted ha hecho, ha consignado en el escrito, se deduzca que su petición es económica. Y a pesar de eso, no mencionó una cuantía. Entonces, el tribunal, repito, perfectamente podría rechazar o hacerle algunas prevenciones, ah, tal como lo dice el artículo siguiente, ¿verdad? Ahora, aquí dice, y esto pues no deja de ser un poco, a mi juicio, un poco raro, pero bueno, aquí dice que a la solicitud deben acompañarse los documentos en que el solicitante estime fundado su derecho. Fíjense que honestamente yo creería de que esto más bien que obligatorio resulta optativo. Es decir, no pienso yo que sea estrictamente indispensable como para que se admita una solicitud a conciliación que se acompañen documentos, especialmente porque a nivel práctico, una de las razones más frecuentes por las cuales se solicita a conciliación la comparecencia de una persona es precisamente por la falta de un documento. Es decir, porque el acreedor, llamémosle así, el acreedor no tiene en su poder un documento que justifique o que acredite fehacientemente su derecho. Y muchas veces la idea de una conciliación es precisamente generar ese documento, que es precisamente el acta de conciliación que certificada uno solicita después. Entonces, en ese sentido, repito, no siempre el solicitante posee un documento que fundamente su derecho. Por eso es de que yo más bien creo que este requisito es precisamente más optativo que obligatorio. Lo que sí resulta indispensable es acompañar copias simples tanto de la solicitud como de los documentos si es que se tienen y se acompañan. Y sería tantas copias como partes interesadas haya más una. Ese más una significa que si, por ejemplo, solo hubiera una persona a la cual se está queriendo que se cite para que comparezca a la audiencia, si solo fuera una, entonces te presenta el original, la copia de la parte que va a ser citada y una copia más. Sería original y dos copias, pero usted tiene que sacar una copia más para usted, que es la copia que le van a firmar y sellar de recibido. Entonces, ojo, en el más, digamos, en el más mínimo de las personas a las cuales se pide que se citen, las copias que tiene que sacar del original serían tres. Tres. O sea, el original y dos copias que se van a dejar en el juzgado. Esas se van a dejar ahí. Y una copia que es la que usted va a recibir con firma y sello de recibido, ¿verdad? Así que tome en cuenta eso porque es un aspecto práctico que muchas veces se nos va por alto. Bien, veamos lo que continúa después de que se ha presentado la solicitud según lo que dice el 249. Vamos esta vez a pedirle a Angerlin, que nos ayude a leer el 249, por favor. Angerlin Hernández. No sé si me escucha, Liz. Sí, sí, le escuchamos muy bien. Ok. Pues, registro de la solicitud, trámite de admisión. Artículos 249. Una vez presentada la solicitud, se registrará inmediatamente en el libro que se lleve al efecto, abriéndose con ella el correspondiente expediente
Sin dilación se procederá a examinar si reúne los requisitos exigidos, pudiéndose solicitar las aclaraciones que sean necesarias o conceder el plazo para la subsanación de los defectos, el cual no será de más de 5 días. Si la solicitud reuniera los requisitos exigidos o se hubiesen realizado las aclaraciones o subsanado los defectos en tiempo y forma, se procederá a su admisión. Si los requisitos fueran insubsanables o no se procediera a la aclaración o subsanación de los defectos en el plazo concedido, se archivará el expediente sin que la mera presentación de la solicitud produzca efectos. Presentada la solicitud de conciliación, si se acepta, producirá el efecto de interrumpir la prescripción. En el caso de derechos sometidos al plazo de prescripción, se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite si transcurren 30 días sin que se celebre el acto de conciliación. Muy bien, muchas gracias, Angelina. Bien, este otro artículo menciona varios aspectos que son muy importantes de considerar al momento de estudiar el acto de conciliación. Y es que en los juzgados de paz, obviamente, llevan un libro de conciliaciones, ¿verdad? Llevan un libro especial de conciliaciones y basta con que se presente la solicitud para que se registre inmediatamente, inmediatamente en ese libro la solicitud, o sea, hacer una pequeña anotación de que a tal hora, tal fecha, X persona presentó una solicitud pidiendo que se citara a Y persona. Es decir, un libro de conciliaciones en el cual se va a registrar la existencia de la solicitud. Y de esa manera, como dice el código, se abre el correspondiente expediente. Luego, el juez procede a examinar si esa solicitud reúne los requisitos exigidos por la ley y durante, digamos, ese momento se pueden solicitar a la parte solicitante las aclaraciones que el juez considere necesarias y para ello conceder un plazo no mayor de 5 días. O sea, aquí no le dice que le va a dar un plazo de 5 días. Simplemente dice que el plazo no será mayor de 5 días. Lo que significa que podrían ser solamente 2, o 3, o 4, o los 5 que menciona el código. Lo que dice aquí es que no será mayor. O sea que si le dan solamente 3 días, no ha habido infracción alguna. Si le da 2 días, tampoco. Si le da 6 u 8, allí sí, porque la ley está diciendo que ese plazo para la subsanación o aclaración no debe ser más de 5 días, lo que significa que puede ser 5 o menos. Si la solicitud, en cambio, reuniera los requisitos, o si habiéndose hecho prevenciones, éstas se han cumplido, es decir, se han realizado las aclaraciones o se han subsanado los defectos oportunamente, entonces se va a admitir la solicitud. Pero de repente podemos encontrarnos con defectos que la ley llama insubsanables. La palabra insubsanables significa que no se pueden corregir, que no se pueden reparar, que no se puede arreglar. Es un defecto serio, de fondo, imposible de repararse. En ese caso, o cuando a pesar de la oportunidad que se dio de aclarar o de subsanar, no se hace, entonces el expediente se va a archivar. Fíjense que ya se aperturó un expediente. Con la sola presentación de la solicitud se apertura un expediente.
pero en el caso de que los defectos sean de fondo y no se puedan corregir, o pudiendo corregirse por la parte interesada no se hace, ya que dejó pasar el plazo, o intentó corregir, subsanar, aclarar, pero no fue suficiente para el juez, en ese caso dice, se va a archivar el expediente y ojo, vean lo que dice aquí, sin que la mera presentación de la solicitud produzca efectos. O sea, la mera presentación de la solicitud y con ello la apertura del expediente no produce efectos. ¿A qué efectos podría estarse refiriendo? Bueno, lo menciona el siguiente inciso. Es el efecto de interrumpir la prescripción. A ese efecto se está refiriendo. La sola presentación de la solicitud no produce el efecto de interrumpir la prescripción. Para que ese efecto se produzca de interrumpir la prescripción, la solicitud de conciliación debe ser aceptada. Presentada la solicitud de conciliación, si se acepta, dice el código, producirá el efecto de interrumpir la prescripción. Pero, ¿qué es eso de interrumpir la prescripción? Se los voy a explicar brevemente. Miren, la prescripción tiene dos facetas, dos caras, dos escenarios, modalidades, si le podemos llamar así. Está la prescripción adquisitiva y está la prescripción extintiva. Para algunos autores, la prescripción solo es una, porque la misma prescripción que permite a alguien adquirir derecho, esa misma prescripción es la que extingue el derecho de otro. Pero bueno, dejémoslo así, pero para efectos didácticos o académicos es bueno entender que una es la prescripción con que se adquieren derechos y otra la prescripción con que se extinguen derechos y acciones. Este artículo, cuando habla de interrumpir la prescripción, está haciendo referencia a la prescripción extintiva, en el sentido de que esa prescripción no le permite a una persona ejercer un derecho más allá de cierto tiempo. Eh, Pensemos en un ejemplo. Usted tiene el derecho de reclamar una cantidad de dinero en concepto de honorarios. Honorarios que una persona le ha quedado debiendo porque usted le hizo algún trabajo profesional y resulta que solo le pagó una parte, pero no le ha pagado la diferencia. Y esa persona le debe a usted, por vía de ejemplo, $6,000 en concepto, repito, de honorarios profesionales. Por allá en el Código Civil hay unos artículos que dicen en cuánto tiempo prescriben ciertas acciones y ciertos derechos. Y en el caso de los honorarios, no recuerdo exactamente, pero supongamos que es 2 años. Supongamos que es 2 años. Eso significa que si usted no cobra esos honorarios dentro de esos 2 años, y lo viene a cobrar a los 25 meses, o sea, 2 años y un mes después, sí lo puede usted reclamar. Pero la parte contraria, al darse cuenta que ya pasó el plazo de la prescripción, va a venir y le va a decir al juez, señor juez, esa deuda, ese crédito, esa acción que tiene el demandante para reclamarme, ya prescribió. Así que le pido que declare la prescripción. El juez verifica, calendario en mano, y se da cuenta que efectivamente ya pasaron 25 meses y solo tenía 24 para poder hacer el reclamo. Y el juez, ya que así se lo pidieron, declara la prescripción. Y esa obligación que tenía el deudor, esa obligación se convierte en una obligación natural
que, como la ley lo indica, no tiene esa posibilidad de exigirse coactivamente su cumplimiento cuando es una obligación natural, que entre ellas encontramos las obligaciones prescritas, precisamente prescritas, es decir, que se ha declarado a su respecto la prescripción. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en el 19º mes, cuando han transcurrido 19 meses, usted presenta una solicitud a conciliación en relación con ese mismo reclamo, con esa misma deuda de los $6,000? Repito, en el 19º mes, cuando van 19 meses transcurridos, usted presenta una solicitud a conciliación, pidiendo que se cite a la persona que le debe para ver si llegan a un acuerdo, a una negociación. Ok. Si esa solicitud no es admitida, entonces no hay efecto alguno en los 24 meses o 2 años de la prescripción. Pero si la solicitud es admitida, es aceptada, como dice el código, entonces la prescripción se interrumpe, lo que significa que nos quedamos en 19 meses y de ahí para allá la interrupción queda interrumpida. De tal manera que ese efecto le permitiría disponer de más tiempo para hacer el reclamo. Es decir, puede ir más allá de los 2 años precisamente porque la prescripción se interrumpió debido a la solicitud de conciliación que fue admitida. Pero si no hubiera sido admitida esa solicitud, entonces no hay interrupción de la prescripción. El artículo también aclara, y no de una manera tan feliz que digamos, pero bueno, en el inciso último dice: en el caso de derechos sometidos a plazo de prescripción, se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite si transcurren 30 días sin que se celebre el acto de conciliación. Esto más bien parece una especie de como advertencia, pero quizás no necesariamente a la persona del solicitante, sino más bien a la persona del juez, porque es el juez el que se va a asegurar de que, una vez solicitado el acto de conciliación, éste se celebre efectivamente. Entonces, esto más bien parece como una advertencia o una indicación al tribunal, ¿verdad? De que no deje pasar 30 días sin que se celebre el acto de conciliación, pues de lo contrario, el procedimiento se va a tener por terminado y por cumplido el trámite. Entonces, repito, esto no depende del solicitante, ¿no? Sino más bien del tribunal. Por eso, por eso es que en el artículo siguiente, en el 250, se establece precisamente un plazo para que se pueda verificar la conciliación. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a pedirle a Lucía. Lucía, ayúdeme por favor. Lucía Amaya. El 250. ¿Me escucha? Sí, sí, le escuchamos muy bien. Dice de citación para audiencia, artículo 250. Tribunal, en el mismo acto en que se admita la solicitud, mandará citar a las partes con entrega de las copias aportadas y señalamiento de día y hora para la audiencia, debiendo procurar que se verifique dentro de la mayor brevedad posible y siempre durante los 20 días siguientes. Entre la citación y la audiencia deberán mediar al menos 24 horas, término que podrá ser reducido por el juez si hubiese causa justa para ello. Muy bien. Gracias, Lucía. En este artículo aprendemos que cuando la solicitud de conciliación es admitida, el tribunal
en el mismo acto, en la misma resolución donde se admite la solicitud, manda citar a las partes. Manda citar. Esto es un imperativo. O sea, la cita es de obligatorio cumplimiento. En realidad, es una comparecencia. Se trata de que debe comparecer a la audiencia. Y en esa citación se le va a entregar la copia de la solicitud y la copia de los documentos en que el solicitante fundamenta su derecho, si es que los tiene, y habrá un señalamiento de día y hora para la audiencia. Y el tribunal debe procurar que esa audiencia se verifique, se realice dentro de la mayor brevedad posible. Y eso sí, siempre durante los 20 días siguientes. Entonces el legislador está tratando de ponerle un límite máximo al tribunal y un límite mínimo también. El límite máximo para poder señalar la audiencia es 20 días, 20 días siguientes a la fecha en que se admitió la solicitud. Y el límite mínimo es 24 horas. Es decir, entre la citación y la audiencia deben mediar, o sea, en medio de esos dos momentos tiene que haber al menos 24 horas. 24 horas que podría ser reducido por el juez si hay causa justa para ello. No sé qué podría entenderse por causa justa, tal vez en la solicitud misma el solicitante dijo que tiene conocimiento de que en la medianoche del día siguiente y que por ende él va a salir para fuera del país porque ya tiene comprado el vuelo, el boleto y él mismo lo publicó en Facebook, por ejemplo. Voy de viaje, aquí tengo mi vuelo, me voy a tal hora. Y entonces, tal vez con ese escenario, el solicitante le dice al juez, mire, ya está pronto de irse, entonces por favor cítemelo para mañana. Hoy son las 12 del mediodía, es las 2 de la tarde, cítelo para mañana a las 9 de la mañana, por ejemplo. Entonces, no hay 24 horas, pero el juez podría, entendiendo que hay causa justa, reducir esas 24 horas y citarlo para el día siguiente. Obviamente sería algo muy inusual, muy raro, pero la ley lo permite. Repito, siempre y cuando se acredite causa justa para poder reducir esas 24 horas. Bueno, recordemos también de que a veces los tribunales, algunos, tienen bastante carga laboral y no siempre es posible hacer estas citaciones y estos señalamientos con la premura que algunos solicitantes desearían. Pero bueno, por lo menos aquí tenemos ciertos plazos establecidos por ley que por lo menos en cuanto al techo máximo de 20 días y el mínimo de 24 horas, por regla general tendrían que cumplirse. Bien, veamos el siguiente artículo que es el 251. Solo déjenme ver si puedo mejorar la aparición de ellos. 251. Vaya, aquí está. Vamos a pedirle a Jackson. A ver, Jackson, ayúdeme con la lectura, por favor. Jackson, el 250. ¿Aló? Bueno, Natalie Herrera, ayúdenos usted, por favor. Natalie Herrera.
Tampoco. Jennifer Mata. Sí, dígame, licenciado. Lea el 251, por favor. 251, sí. Ok. Artículo 251. La asistencia al acto de conciliación es obligatoria para las partes o sus representantes. Si está debidamente citada las partes, no comparecieren el solicitante ni alegare la causa justa. Se tendrá por no presentada la solicitud, debiéndose archivar todo lo actuado. Em, si no compareciere la otra parte y tampoco alegare justa causa, se considerará sin efecto la conciliación intentada. En ambos casos, el no compareciente será condenado en costas y si no compareciere ninguno, cada uno abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Muy bien. Gracias. Gracias. Vaya, miren, según este artículo 251 y como ya se los había mencionado, asistir al acto de conciliación no es optativo. No es como quien dice, ven si quieres. No, si el juez le está llamando, tiene que venir. La asistencia, dice este artículo 251, al acto de conciliación es obligatoria tanto para las personas directamente afectadas o interesadas directamente, o incluso para sus representantes. Entiéndase, para sus representantes en el caso de las personas jurídicas que no son excluidas de esta materia de conciliación las personas jurídicas como las sociedades u otro tipo de corporaciones que no sean estatales, que no sean del Estado, que no, digamos, trabajen con recursos que son de la nación toda. Entonces, en el caso de las personas jurídicas, pues tendrían que comparecer por medio de sus representantes, que serían personas naturales que ejercen la representación legal de estas personas jurídicas, cuya existencia es una existencia ideal o inmaterial, pero que aún así son personas y como tales pueden ejercer derechos y contraer obligaciones. Pero para ser representadas tienen que hacerlo por medio de una persona natural, que son sus representantes legales. Ahora, ¿qué pasaría si no comparece el solicitante? Bueno, habría que esperar, digo yo, para ver si tuvo algún impedimento válido, alguna causa justificada para no asistir. Ahora, si no comparece y no alega una causa justa, entonces la solicitud se tiene por no presentada. Esa es, digámoslo así, el auto o la resolución que el tribunal va a pronunciar. Tiénese por no presentada la solicitud en vista de la incomparecencia injustificada del solicitante. Y archívese todo lo actuado. Ahí está. Ese sería el contenido de la resolución judicial. Ahora, si no es el solicitante el que falló, el que dejó de asistir, sino que es la otra parte, habría que esperar también si a lo mejor no tuvo causa justa. Porque, en mi opinión, cuando alguna de las partes manifiesta una causa justificada, pues tendría que reprogramarse, tendría que señalarse una nueva fecha y hora para la audiencia, precisamente porque al impedido con justa causa no le corre término. Ese es un principio general del derecho aplicable en todo caso en que haya un plazo, ya sea para comparecer a una audiencia o para cumplir un acto procesal,
pero no se pudo dentro del plazo con causa justa, justificada, un impedimento verdadero, un caso fortuito o fuerza mayor, un imprevisto al que resulte imposible resistir y que por ende no se le puede exigir una conducta diferente a la de no haber asistido. No pude asistir, me metieron preso, me accidenté, me enfermé, me ingresaron y eso lo puede probar. Entonces, si no comparece la parte solicitada, la parte citada, y tampoco alega, entonces se considerará sin efecto la conciliación intentada. Y esto es la consecuencia de no asistir. La consecuencia de no asistir es condena en costas. Será condenado en costas. Mire, este tema de las costas es un tema bastante, vamos a decir, inusado. O sea, no se utiliza mucho. No preocupa mucho la condena en costas. Es un tema bastante raro de verlo en la práctica, pero obviamente existe. Yo hace poco leí un caso de una apelación que se había presentado precisamente por una condena en costas que la parte a quien se le impuso esa condena consideró que era una cantidad bastante injusta. Entonces apeló precisamente porque lo condenaron en costas, creo que a $400 lo condenaron en costas. Entonces él presentó una apelación. Vamos a analizar en su momento ese expediente, ese caso, ¿verdad? Para ver en qué paró. Pero es uno de los pocos casos en donde ha habido condena en costas. Pero otra vez, no debemos confiarnos, no debemos atenernos y saber de que si no asistimos a la conciliación, se nos condenará en costas. Mire, mi recomendación para usted y para sus clientes cuando los tengan abogados, sean abogados y tengan clientes, es de que díganle que vaya a la cita, que cumpla puntualmente y al nomás estar allí, pues que le digan, no, mire, yo no tengo ni la más mínima intención de conciliar. Aquí es por demás que quieran, yo no quiero conciliar y punto. Ya cumplió con la cita, no está obligado a conciliar, pero sí a asistir y con ello se quita esa posible condena en costas. Y dice todavía con menos aplicación práctica, que si no comparece ninguno, cada uno, dice, abonará las costas causadas a su instancia, porque a eso se refiere, a las costas, y las costas comunes por mitad. Costas comunes, ni se me ocurre qué podrían ser costas comunes en un escenario de conciliación. Costas. Lick, una consulta. Dígame, le escucho. Con referencia a las costas, esto no choca con que el acceso a la justicia sea gratuito. Es que tengo una percepción de que esta costa es un cobro a los usuarios. Y en segundo, otro paréntesis, fíjese que le escribí en el chat y que el compañero Jackson es porque hemos andado haciendo las horas sociales y está transportando, por eso no hemos podido hablar. Y la compañera Natalie me dice que salió por el tema del micrófono, de que está tratando de acceder. Pero mi pregunta es eso, lo de las costas, ¿no es un cobro al usuario? Fíjese que no. Un cobro al usuario sería si por vía de ejemplo, junto con la solicitud, usted tuviera que presentar un comprobante de haber depositado en las arcas del Estado, en el Ministerio de Hacienda, cierta suma de dinero, como decir $15 o $40, ¿verdad? En concepto de gastos por trámite de conciliación a su favor. Eso sería un cobro o un pago. En este caso es una sanción. En este caso es una pena pecuniaria ante el incumplimiento de un deber ciudadano. Y que se agradezca, que se agradezca que no se incluyó aquí el ser procesado por desobediencia a mandato judicial.
que se agradezca. Porque en realidad los juzgados, óigase bien, de paz, juzgados de paz, son llamados ¿a qué? A hacer la paz. ¿Y qué mejor muestra de hacer la paz que lograr un acuerdo conciliatorio? Si todas las personas que entran a una audiencia de conciliación salieran eh, amigablemente, estrechándose la mano, puya mano, qué bueno sería. Se evitaría mucho desgaste, mucho estrés y más gastos, ¿no? Porque obviamente un abogado, si usted va a buscar a un abogado para que le represente para una audiencia conciliatoria, no le va a cobrar lo mismo que le cobraría para presentar y representarlo dentro de un proceso, presentar una demanda y representarlo en todo el proceso. Le va a cobrar mucho menos que eso, aparte de que no es indispensable que contrate a un abogado para poder iniciar diligencias de conciliación, tal como lo resolvió la Sala Constitucional en una sentencia de inconstitucionalidad, precisamente ante la obligatoriedad de ir acompañado de un abogado que tenía el código en su inicio. Entonces, esto, repito, más que un cobro y que signifique que la administración de justicia deja de ser gratuita, no, no, no. Es, como repito, una pena pecuniaria, una sanción ante lo que en realidad es una desobediencia a un mandato judicial, porque el juez le está diciendo, venga, quiero platicar con usted. Aquí hay una persona que dice tener un dilema y quiero ver cómo lo podemos resolver entre todos. Entonces, es una forma, repito, de lograr la paz, la conciliación, el bienestar común. Y el que no vaya no deja de ser, sin causa justa, por supuesto, no deja de ser, por qué no decirlo, un agravio, ¿no? Hacia la administración de justicia. Y eso, pues, no se debería tolerar. En mi opinión, me parece bien que se quede con las costas, ¿verdad? Que como les repito, ni siquiera hay parámetros como para determinarlas. Más bien creería yo que se fijan de manera arbitraria o discrecional, como en el caso de los $400 de que les hablé, sin un parámetro preestablecido. Pero bueno, lo interesante del asunto es de que algo tiene que establecerse para el caso de incomparecencia. Y yo creo que eso es el mal menor, porque el mal mayor sería procesarlo por incumplimiento o desobediencia, perdón, desobediencia a un mandato judicial. Bueno, vamos a continuar con el artículo siguiente, que es el 252. Y miren, yo creo que ustedes vienen trabajando la semipresencialidad desde el primer año, ¿cierto? Y a estas alturas del partido, salir con que el micrófono, que horas sociales, que otra. No, mire, si es que usted de 12:40 a 2:20 tiene clase de procesos declarativos civiles y mercantiles. Y eso tiene que ser su interés. O sea, no puede usted venir y decir, no, que mire que el micrófono, que mire que estoy en horas sociales, que mire que voy en el bus. No, 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 yo no puedo aceptar eso como una justa causa. Pero bueno, cada quien tendrá su forma de pensar. Yo eso es lo que pienso al respecto. Ayúdeme a leer el 252, Fanny. Fanny, por favor, el 252. Fanny Turcios. Sí, Lick, no sé si me escuchan. Escucho perfectamente. Dice, la audiencia de conciliación se celebrará en la forma siguiente. Número uno, el tribunal comprobará la identidad, la capacidad y, en su caso, la representación de las partes. Asimismo, advertirá a las partes sobre los derechos y obligaciones que pudieran corresponderle, sin que pueda prejuzgar el contenido de la eventual sentencia en el proceso posterior. Número 2. Las partes serán asistidas por abogados. El presente numeral ha sido declarado inconstitucional por medio de la sentencia de inconstitucional de referencia 46-2010 AC, emitida por la Sala
de lo Constitucional con fecha 14 de diciembre de 2011. Número 3. Se concederá inicialmente la palabra al solicitante, bien para que confirme su solicitud, bien para que realice las aclaraciones que estime convenientes respecto de la misma y pueda manifestar los fundamentos en que la apoye. Número 4. Contestará la otra parte, alegando lo que a su derecho convenga. Número 5. El juez concederá la palabra a las partes cuantas veces sea pertinente. Cabe la exhibición de documentos o la realización de otros medios de prueba que puedan articularse a la misma audiencia. Número 6. No sé si le puedo dar para arriba, Lee. El tribunal podrá sugerir soluciones equitativas. Muy bien. Gracias, Fanny. Perfecto. Oh, pero continúa, ¿ves? Quiero ver, 252. Ah, pues continúe porque sigue, ahorita se lo voy a colocar, sí es el mismo 252. Vaya, continúe, por favor. Si no hubiera acuerdo entre las partes, se dará por terminado el acto sin avenencia. Si hubiera llegado a un acuerdo, se dará por terminado el acto a conveniencia. Si el tribunal estimare que lo convenido es constitutivo de lesión grave para alguna de las partes, de fraude, de ley o de abuso de derecho, no aprobará el acuerdo. De lo actuado se extenderá un acta que será firmada por las partes, sus representantes si los hubiere, y el juez. De dicha acta se dará certificación a las partes que la pidieren. Si ocurriera en ambas partes el acto de conciliación y hubiese avenencia, cada parte abandonará sus gastos y los documentos por mitad. Los gastos de las certificaciones serán de las que las pidieren. Muy bien, gracias, gracias. Vaya, según este artículo, aquí se menciona el procedimiento a seguir o la forma de celebrar la audiencia de conciliación. Tomen nota también porque como parte de las actividades de aprendizaje se ha considerado simular una audiencia de conciliación. Entonces, en esa audiencia vamos a tener equipos de 3 personas, una de las cuales va a representar al juez y las otras 2 a los abogados o, si así lo prefieren, a las partes materiales que desean plantear un asunto al juez y tratar de llegar a un acuerdo conciliatorio en sede de un tribunal. Entonces, aquí está el procedimiento. El tribunal comprueba la identidad, la capacidad y la representación de las partes y les advierte sobre los derechos y obligaciones que pudieran, fíjense bien, que pudieran corresponderles. Aquí él hablará en una forma bastante hipotética, bastante especulativa, porque no puede él prejuzgar, o sea, él no puede dar su opinión en cuanto a qué es lo que va a resolver un tribunal que conozca del asunto en el caso de que no se llegue a un acuerdo. No puede, repito, el juez anticipar algún tipo de resolución. No puede decirle, mira, a usted le conviene ahorita negociar, porque si esto llega al juzgado allá de primera instancia, no, hombre, a usted lo van a condenar. Y entonces va a ser peor para usted. Eso no lo puede hacer. Palabras más, palabras menos. Eso no lo puede hacer. No puede prejuzgar lo que se va a resolver en la eventual sentencia que se dicte. Mire, esto de que las partes serán asistidas por abogados fue cuestionado por algunas personas en varios procesos de inconstitucionalidad. Son como 4 o 5, comenzando con el 46/2010. Esta A y esta C que ustedes pueden ver aquí significa acumulados. AC viene de procesos que han sido acumulados, es decir, se reúnen para que se resuelvan en una misma sentencia varias peticiones de inconstitucionalidad porque recaían precisamente sobre el mismo ordinal. Básicamente lo que se alegó era de que no estamos dentro de un proceso y que la postulación preceptiva u obligatoria, es decir, el que vayan acompañados de un abogado,
tiene que ser dentro de un proceso, no antes del proceso. Y que por no haber proceso todavía, no era necesario que vayan con un abogado. Se habló incluso de los costos económicos que representa contratar a un abogado cuando perfectamente las partes materiales lo podrían hacer. Sin embargo, para garantizar el principio de igualdad, los jueces, si una de las partes llega con abogado y la otra no, los jueces ven una, como que dice, una falta de equidad, una falta de igualdad. Y entonces los jueces en ese caso no celebran la audiencia, sino que le dicen a la parte que no llegó con abogado si puede contratar a alguno de su elección. Y si no, pues solicitan que un abogado de la Procuraduría lo pueda representar para colocarlos en una situación más o menos de igualdad procesal. Han habido casos en donde lo que ha sucedido es que el que llega con abogado le dice, pues no, mire, mejor usted no entre. Y entonces el abogado se queda afuera y entran solo las partes materiales, y con lo cual se consigue esa misma igualdad pretendida. Pero el punto es ese, ¿no? De que se ha interpretado esa resolución en el sentido de que tienen que estar en igualdad de circunstancias. Y si uno tiene abogado y el otro no, se ha interpretado como una falta de equidad. Ah, luego se concede la palabra al solicitante. Fíjense bien los que representen el rol del solicitante, lo que van a hacer, van a confirmar la solicitud, van a realizar aclaraciones y pueden también alegar fundamentos, es decir, puede argumentar. La otra parte, después de escuchar al solicitante, la otra parte alega también lo que considere conveniente y el juez sirve como un moderador, concediendo el uso de la palabra a las partes cuantas veces lo considere pertinente y manteniendo, por supuesto, la calma, la tranquilidad, las buenas costumbres, el decoro y que no se salgan del guacal, que no se le vayan a exacerbar los sentimientos y las emociones. Esto otro no deja de ser un poco raro también, porque en realidad, aquí no se trata de probar nada. Aquí no se trata de que el juez va a analizar y valorar pruebas y con base a ellas va a resolver. No. Por eso yo no dejo de ver también un poco raro el que se puedan exhibir documentos y peor, realizar en esa audiencia otros medios de prueba que puedan articularse en la misma. Porque miren, en una audiencia como esa, bien podrían llegar testigos, bien podría llegar un perito, bien podría pedirse al juez un reconocimiento judicial de un lugar, de un objeto. Yo no le hallo sentido a eso. Sin embargo, el código admite esa posibilidad de que se puedan articular medios probatorios, incluyendo la prueba documental. Repito, no me parece muy propio porque no es un proceso, no se trata de persuadir ni de convencer al juez, por ejemplo, ni siquiera a la parte contraria de que, mira, yo tengo pruebas contundentes, así que si no estás de acuerdo, si no negocias conmigo, si no llegamos a una aveniencia, entonces te va a ir pero re mal. Para mí hasta negativo podría ser porque le estoy anticipando los medios probatorios que podría utilizar en el proceso, los cuales son precisamente para el proceso, no para un acto previo a él. Y luego dice que el tribunal perfectamente puede sugerir, fíjense bien, sugerir, no imponer, sino sugerir soluciones que considere equitativas. Si no hay acuerdo, el acto termina, fíjense, ¿de dónde sacan esta palabra? Sin avenencia, avenencia. Una palabra que no la solemos utilizar, pero bueno, sin avenencia. Así lo dice el código tomado de España quizás o de algún lugar de Sudamérica, avenencia, sin avenencia. Si se hubiera llegado a un acuerdo, pues el acto termina con avenencia,
con avenencia. Vaya, una nueva palabra para que la incorporen en su léxico. Avenencia, avenir, significa estar de acuerdo, conciliar. Si el tribunal estima que lo convenido, otro término, miren, lesión grave, es constitutivo de lesión grave. Miren, en otros países, como en Chile, por ejemplo, junto al error, la fuerza y el dolo, existía, no sé si todavía, como un vicio en el consentimiento, la lesión. La lesión era el detrimento que una parte sufre como resultado de una negociación, de un negocio. Hay lesión como cuando, por ejemplo, un objeto que vale bien pagado $5, una persona sorprendida en su buena fe paga por ella $50. Hay una lesión, es decir, hay un perjuicio desmesurado, un perjuicio en su patrimonio por la falta de reciprocidad en la prestación. Ese es un vicio en el consentimiento, pero en otros países. En El Salvador no. Sin embargo, aquí viene el legislador y nos menciona el término lesión grave. Bueno, entendamos que si el tribunal considera que el acuerdo al que llegaron las partes perjudica gravemente a una de ellas, sale perdiendo, pues. O sea, es un mal negocio, un maltrato el que hizo. Entonces, o si hubiera fraude de ley, como queriendo darle un incumplimiento a una ley positiva con ese acuerdo, o abuso de derecho, que más o menos la lesión grave podríamos equipararla a un abuso del derecho, entonces el juez está facultado para no homologar, para no aprobar el acuerdo. Bueno, termina el inciso, el artículo diciendo que se va a extender un acta que va a ser firmada por los presentes, incluyendo al juez, y que se va a dar certificación a las partes que la pidan. Cada parte, dice, abonará sus gastos, eso es obvio. Cada parte abona sus gastos y los comunes por mitad. Otra vez, no se me ocurre un ejemplo de gastos comunes, de gastos que puedan ser imputados por igual a ambas partes. Y si hay que pagar por las certificaciones que se expidan, pues eso las va a pagar el que las pida. Por ejemplo, cada fotocopia cuesta 10 centavos, por ejemplo, y si son 100 fotocopias, pues hay que pagar el equivalente a ellas por las certificaciones de las copias que se le entreguen. Dice el artículo 253 que el acuerdo de conciliación puede ser apelado. Apelado, híjole, aquí se me fue esto muy arriba. Déjenme volver. Aquí está. Dice, repito, el artículo 253 que el acuerdo de conciliación podrá ser apelado por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aquel ante el juzgado competente para conocer del asunto objeto de la conciliación, por las causas que invalidan los contratos, y que esa posibilidad de impugnar el acuerdo caducará a los 30 días de aquel en que se adoptó el acuerdo, y que para los posibles perjudicados que no participaron en el acuerdo, el plazo contará desde que lo conocieran el acuerdo. Fíjense que este artículo es interesante porque la competencia para conocer de una apelación se la da a un juzgado que podría ser un juzgado de primera instancia. Por ejemplo, si el objeto de la conciliación es un asunto que se debe resolver ante un juzgado de lo civil y mercantil de primera instancia o incluso de menor cuantía, pues la apelación será tramitada y resuelta por ese juzgado, de primera instancia o de menor cuantía. Pero eso sí,
el acuerdo tiene que ser impugnado por las causas que invalidan los contratos. Relacionen ustedes en esta parte los artículos 1551 y 1552 del Código Civil, que es donde encontramos las causales de nulidad, tanto absoluta como relativa, y que son precisamente las que tendrían que alegarse al impugnar ese acuerdo. No deja de ser un poco raro, ¿no?, que ese acuerdo sea impugnado precisamente por las partes que lo formaron el acuerdo, que en su momento estuvieron de acuerdo, pero si hubo fuerza, error, dolo o falta de consentimiento, falta de objeto, falta de causa, falta de capacidad, entonces se puede perfectamente pedir la nulidad, ya sea absoluta o relativa, es decir, la ineficacia de ese acuerdo. Y finalmente el artículo 254 dice que ese acuerdo tendrá, y tomen nota, fuerza ejecutiva entre las partes. Este término está mal empleado, fuerza ejecutiva, porque hace referencia a los títulos de ejecución, perdón, a los títulos ejecutivos. Repito, hace referencia a los títulos ejecutivos y en realidad lo acordado en conciliación es un título de ejecución. Eso es importante tenerlo bien claro. No es lo mismo un título ejecutivo que un título de ejecución. No es lo mismo iniciar un proceso ejecutivo, para lo cual se necesita un título ejecutivo, que iniciar una ejecución forzosa, para lo cual se necesita un título de ejecución. En este caso, y la aclaración que les hago, es que el acuerdo de conciliación es un título de ejecución y no un título ejecutivo. Y la expresión fuerza ejecutiva hace referencia a los títulos ejecutivos y no a los títulos de ejecución. Por eso dice aquí que el juez de primera instancia de la circunscripción en que se celebró el acuerdo podrá llevarlo a efecto. Entendamos, ejecutarlo, según el trámite de ejecución. ¿Sí? Aquí nos aclara en el mismo artículo que estamos en presencia de un título de ejecución forzosa y no de un título ejecutivo. Vamos a tratar de ampliar esto en la siguiente sesión en que abordemos este tema. Bien, vamos a pasar la asistencia previo a la finalización de esta sesión. Solo déjenme terminar de grabar.